La palabra espiritual viene de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y estamos en una serie de enseñanza de ser bendecidos, guiados por el Espíritu que es de Dios. Y el Espíritu que es de Dios es el Espíritu Santo. ¿Sí? Él nos va a guiar a toda verdad. Él tomará de lo de Jesús y nos lo hará saber. ¿Dónde está lo de Jesús? En su palabra. Yo quiero compartirles algo, que en este mundo, en estos tiempos, la maldad está aumentando y el amor de la iglesia se enfría. ¿De qué manera se enfría el amor de la iglesia? El amor de la iglesia se enfría por cobardía. Lo cobarde que somos de predicar la verdad. Lo cobarde a tener problemas. Y yo lo entiendo, yo no quiero tener problemas con nadie. Pero hay cosas que no podemos callar. Y la gente que no conoce a Dios siempre anda con 4 piedras en la mano, 2 y 2 en cada. Si a los que andamos con Cristo nos cuesta. Gracias a Dios que andamos con 2 nada más, 1 en cada mano. Pero el que es espiritual entiende que no es por fuerza, no es por tu fuerza, no es por tu temperamento, no. Es por la autoridad que Dios da. Y la autoridad que Dios da es una autoridad con voz de mando. Con una voz de mando, un sí, un no. No es con ejército. Mire, toda la gente que crucificó a Jesús y al tercer día resucitó. No es con espada, no es con armas. Es con su Espíritu Santo. Y Dios lo que quiere es establecer su reino aquí en la tierra a través de nosotros. Cuando Él ora, cuando Él dice el Padre Nuestro, comienza: haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y el que está aquí en la tierra, en medio de nosotros y en nosotros, para enseñarnos cómo es la vida en el cielo, cómo es la mentalidad en el cielo. Porque quiero decirte que vida no es que respires, vida es lo que piensas. Vida es lo que piensas. Y si lo que piensas es bueno, es saludable, tus reacciones, tu comportamiento va a ser saludable y te vas a sentir bien y en paz. Pero si lo que piensas no es saludable, tus acciones y tus actitudes son de esa manera. Yo voy a utilizar una comiquita sana que yo veía: el escuadrón mete la pata. Penélope y el escuadrón mete la pata. Que ahí estaba siempre el perrito gruñón, patán. No sabía hablar, pero todo el tiempo andaba peleando. ¿Ok? Y así hay personas, no saben hablar, pero siempre andan gruñendo. Y en este mundo es difícil, de verdad. Es difícil que usted mantenga una compostura de amor, de gozo, de paz, de afecto, de benignidad, de mansedumbre, de templanza. Y la única manera en que usted no se ve enfrentado a una situación donde tiene que plantearse una actitud aplomada es que usted ande solo. O ande con gente que tema tanto o más a Dios que usted. Porque lo que hace que nosotros nos portemos como el Espíritu Santo dice es nuestra sujeción y obediencia a Dios. El hecho de que un pueblo sea cristiano no significa ni garantiza la unidad. Porque ser cristiano no es congregarse a una iglesia. Ser cristiano no es cantar corito, usar falda larga, cuello largo, mangas largas, lenguas largas. Ser creyente se ve en el corazón y con el comportamiento. Es muy difícil ser creyente porque tu peor enemigo eres tú, ni siquiera el diablo. La Biblia dice que resistas al diablo y va a huir de ti. ¿Cómo lo resistes? ¿Convierte la piedra en pan? No, no solo de pan vivirá el hombre. No tienes que gritarlo, no tienes que decir que el Señor te reprenda, Satanás, ni tienes 100 días de ayuno. Con responderle con la verdad de Dios, basta.
Cuando te muestra la riqueza de este mundo y te dice, si me adoras te doy todo esto, responderle al Señor tu Dios, a Él solamente adorarás. ¿Cuál es la diferencia de Jesús y nosotros? Algunos necesitan gritar para reprender al diablo porque están desarmados internamente. Desarmado es, no están sujetos al Espíritu Santo. No actúan con amor, sino con odio. No actúan con paz, sino llenos de pensamientos bélicos en el corazón. Y de verdad que hay gente que hay que acentuarle, en el buen venezolano, el acelerador, para no decir la pata, para no ser tan coloquial y vulgar en la prédica. Entonces, ser espiritual es lograr tener dominio propio para que el Espíritu Santo me guíe y yo obedecer al Espíritu Santo. Que cuando tenga que reaccionar con amor, es con amor. Con paz, con bondad, con fe, con mansedumbre, con dominio propio. Porque ante cada situación el Señor nos da una actitud correcta y sana para reaccionar. Hay mucha gente que le dice, Señor, lléname de tu Espíritu, y de verdad que necesitamos aprender a pedirle a Dios. Desde el año 2010 yo pido a Dios, enséñame a obedecer. Si hay algo difícil para nosotros los seres humanos es obedecer. Muy difícil obedecer, porque todos nosotros tenemos un cúmulo de pensamientos y conocimientos, y tenemos nuestro intelecto, y ese intelecto nos hace razonar, nos hace tomar decisiones y plantear una posición, donde esa posición creo que es la correcta y me ciega ante la realidad. La realidad es que de repente yo soy el escuadrón mete la pata, que donde pongo la mano daño, pero no me doy cuenta. Todo el mundo se da cuenta menos yo. La persona que tiene problemas con 20, con 40, con 50, pero el malo es todo el mundo. Y Dios dice que en lo que dependa de nosotros está en paz con todas las personas. Hay algo que me ha ayudado, Pastor Luján, en la vida, que hay que saber hacerlo, Arlene. Por ejemplo, dichoso el hombre que no se siente en silla de escarnecedores. Cuando yo conozco que una persona tiene problemas aquí, problemas allá, rebeldía por todos lados, yo trato de no aconsejar, porque corrija al sabio te amará, corrija al rebelde y te aborrecerá. Y ese tipo de persona es la que puede hacer que te saque del dominio propio. Que te saca del dominio propio es una persona que no quiere aceptar que es problema. Yo me di cuenta, porque yo no estoy aquí para juzgarlo ni condenarlo a ustedes, estoy aquí para mostrarle que hay un hombre llamado Jesús que me sacó de ahí. Peleaba con mi mamá, con mis hermanos, con todo el mundo, con Raimundo y el que no se llamaba Raimundo. Llego a la iglesia y cuando la presencia del Espíritu Santo me impedía, comencé a entender. Hay una canción de Chayanne que se llama Tu pirata soy yo, ¿verdad? Yo comenzaba a decirle a Dios, tu problema soy yo, no los demás. Tu problema soy yo. No sé si todas las mamás que están aquí se van a poner de acuerdo conmigo, pero qué impresionante que las madres, sus hijos no tienen fallas. Que las fallas son de los demás y la tienen a los guayanés, a los bolivarenses. Cogía con la hija o con el hijo. Y se mueve una actitud tan irreverente que se va multiplicando la maldad. Abuela peleona,
grosera y falta de respeto, mamá peleona, grosera y falta de respeto, nieta peleona y falta de respeto, bisnietos y tataranietos problemáticos y falta de respeto. A eso vino Jesús, a enseñarnos: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando eso ocurre dentro de una iglesia es porque la gente es carnal. No quieren escuchar al Espíritu Santo. En el pueblo de Israel, cuando Nehemías estaba restaurando los muros, cuando ya había restaurado los muros, la gente entró en sí. Ya no estaban preocupados que los muros estaban caídos, que los animales se metían, que el enemigo se metía. Si alguno de ellos tenía un conuquito en la casa al frente, en la noche venían los enemigos, los árabes, se metían y le robaban las cosas. Porque ellos no tenían ejército que los protegiera. Capítulo 5, Dios habla hoy. ¿Ve? Hubo en aquel tiempo una gran protesta de parte del pueblo y de sus mujeres contra sus compatriotas judíos. Léase compatriotas judíos dentro del mismo pueblo. Vamos a decirlo, vamos a aplicarlo para hoy dentro de la misma iglesia. En Hechos de los Apóstoles hubo un momento que las viudas de los griegos se molestaron y se quejaban porque decían que las viudas de los judíos eran atendidas más rápidamente que las de los griegos en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque eran carnales. Vamos a poner que sí, de verdad atendían más a las viudas de los judíos. ¿Por qué atendían más a la viuda de los judíos? Porque eran carnales. ¿Y por qué no atendían a las viudas de los griegos? Por la carnalidad de los judíos, abusando del poder. No había equilibrio, no había objetividad. ¿Vamos bien? Eso usted lo ve en los trabajos. Esto usted lo ve en nuestra amada Venezuela. Usted lo ve en sus familias. Lo ve incluso hasta dentro de un hogar, papá, mamá y los hijos, donde se consiente por algún error cometido en el pasado, a uno más que el otro. ¿Ustedes han escuchado de la palabra sobreprotección? Que nadie le puede tocar la niña o el niño de sus ojos, porque se prendió Roma sin Nerón. Entonces, aquí se presenta ese problema. Las mujeres comenzaron a quejarse, porque los hombres tienden a hablar menos, a callar. Ahora, ¿de qué se quejaron? Versículo 2. Pues algunos decían que tenían muchos hijos e hijas y necesitaban conseguir trigo para no morirse de hambre. Comenzaron a quejarse por necesidad alimenticia. Versículo 2. Y eso en la iglesia también se quejan. Otros decían que debido a la falta de alimento habían tenido que hipotecar sus terrenos, viñedos y casas. Interesante, hipotecar. Pedían dinero con intereses. Los mismos judíos entre ellos. Versículo siguiente. Otros decían que habían tenido que pedir dinero prestado para pagar los impuestos al rey, dando en garantía sus terrenos y viñedos. Decían además, versículo 5, tanto nuestros compatriotas como nosotros somos de la misma raza. Nuestros hijos no se diferencian en nada de los de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que someter a nuestros hijos e hijas a la esclavitud. De hecho, algunas de nuestras hijas son ya esclavas y no podemos hacer nada por evitarlo, porque nuestros terrenos y viñedos ya pertenecen a otros. Cuando nosotros vemos en la casa, en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, se ayudaban unos a los otros. El tema celos familiares por hijos y por hija data desde la creación del mundo. Data en los primeros hijos mayores que tuvieron Adán y Eva, Caín y Abel.
¿Por qué en 1 Juan dice que no debemos aborrecer a nuestro hermano? Porque Abel aborreció a su hermano. ¿Qué es aborrecer? No le gustó la buena conducta Caín aborreció a su hermano Abel. No le agradó la conducta de Abel. No le agradó el corazón sencillo de Abel de rendirle a Dios honra. ¿Y qué hizo Caín? Asesinó a Abel. No debemos de aborrecer, porque el Señor dice que si tú aborreces a tu hermana, a tu hermano, eres homicida. Eres homicida. Y ustedes saben que en Venezuela es común entre hermanos decir, oye, maldicen, ¿cómo no te mueres? Ojalá te murieras, cuando la gente no conoce a Dios. Y cuando conocen a Dios, a lo mejor lo piensan y no lo dicen. Y se ponen a soñar despiertos allí, que bueno, que se murió el hermano o la hermana y le quedó el cama, el cuarto y tal, y qué sé yo, y le quedó la casa y va a heredar solo la casa para sí. Total que el problema no es que yo tenga fuerza para defenderme ni pelear, sino la carencia de autoridad espiritual para plantear las cosas. Estas mujeres aprovecharon la autoridad de Nehemías. Ya habían construido habían levantado los muros, habían tapado los huecos por donde se metían las zorras, por donde se metían los enemigos, a robarle lo poquito bueno que tenían. Cuando escuché sus quejas y razones me llené de indignación. O sea, la palabra indignación se llama o se define así: una molestia moderada, controlada, un rechazo a lo incorrecto. Y escuchen muy bien, un rechazo, una no aceptación a la mala conducta que tenían entre ellos mismos como hermanos, como una misma raza, como una misma nación, de aprovecharse de la necesidad de los demás para que los que estaban más acomodados prestarles dinero a intereses. Sabiendo que Dios prohibía eso. Sabiendo que era en contra de la ley de Dios prestar a intereses o pedir prestado a intereses. Cuando lo pides y lo aceptas, eres tan culpable como el que lo da. Entonces, después de pensarlo bien, escuchen, Nehemías lo pensó bien para hablar, así como yo he pensado bien para predicar hoy. ¿Sí? Y mientras vamos desarrollando, Josué me va a buscar versículos bíblicos en el Antiguo Testamento donde Dios prohíbe el préstamo a intereses dentro del mismo pueblo de Israel. Creo que está en Levítico y Deuteronomio. Estuve súper ocupado hoy en la tarde al llegar y se me olvidó. Por favor, editan esta parte, ve el minuto por donde vamos, para no rayarme por YouTube. Ah, hombre, suéltelo, que esto es natural. Déjelo así. No, déjalo así. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? La estética. A veces nos ocupamos más de la estética, de lo externo, que lo interno. Por eso el Señor le decía a los fariseos: sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. No, mentira. A veces la gente cree que por la seriedad de presentar la palabra eso es santidad. Después de pensarlo bien, reprendí a los nobles y gobernantes por imponer una carga tal a sus compatriotas. Como compatriotas nosotros no podemos ponerle carga a nadie por intereses. Pero también, escúcheme muy bien, para que nadie abuse de usted. Cuando alguien le pide prestado a usted, esa persona tiene que garantizarle por palabra y por propiedades que tiene la capacidad de responderle. Si no, si te pide 100 ¿qué, apóstol? Lo que usted quiera, 100 piedras,
100 bloques, regálale 10. Y déjalo a expensas de Dios, que Dios le dé los otros 90. Porque hay personas que piden prestados por fe, pero una fe emocional, una fe ciega, una fe sin tener la mayor idea de cómo recuperar o tener para responder. Otra cosa es que estés bien respaldado, te deben un dinero y todo lo demás, y que no te paguen. Es cierto no prestar a intereses, ni pedir prestado a intereses, pero tampoco pedir prestado si no tienes con qué responder en el menor tiempo posible, o por lo menos en el tiempo en que das tu palabra de que ibas a pagar. Porque nuestro problema es que somos muy conchudos los venezolanos, muy frescos. Nos comprometemos y nos sale una cenita de repente, y como le presté a un tipo buena gente evangélico, me voy a la cenita de repente, y el día del pago, cónchale, mira, surgió un imprevisto. Es que la novia estaba cumpliendo años, la saqué a cenar. Una cena con una novia, incluso con la esposa, no es más importante que cumplir un compromiso. Ninguna cuestión aquí, ni un cumpleaños, ni una fiesta, ni un viaje, ni una vacación es más importante que cumplir con tu palabra. Estoy tratando de enseñarles con mucho amor y con mucho cariño y ternura, algo que se me dificulta hacerlo. Siendo tierno, Arlen Yorlet. Nehemías reprendió a los gobernantes porque él era gobernante sobre los gobernantes. Entonces, cuando vamos al versículo 8, por favor, recuérdate que después que leo, pásalo. Y les dije: nosotros, hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros compatriotas judíos que habían sido vendidos a las naciones paganas. Y ahora ustedes los que vuelven a vender para que nosotros tengamos que volver a rescatarlos. Ellos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Ustedes saben cómo recuperaron el dinero. Tomaron hijas esclavas de sus propios compatriotas, y para poder recuperar el dinero las vendieron a otras naciones, a naciones paganas. Clarito. Así somos a veces. Entregamos a gente de nuestra raza, de nuestra familia, las entregamos a gente mala. Usted sabe, la única manera en que usted no tenga problema por pedir prestado es: no pida prestado. Cambie la ropa interior para el otro lado, o lávela y se queda un rato. ¿Usted me entiende? La exprime hasta que se canse, y se la va a poner, de todas maneras le va a gotear, porque es una maldad, es una broma. No sé si a usted le ha pasado que usted exprime, cree que está bien, y otro lo ayuda, el primo, el hermano, la esposa lo ayuda a exprimir, que se le salen callos en la mano de él, y de alguna manera la bendita agua, usted va caminando y usted siente cuando le corre por las piernas. ¿Ve? Y yo añadí: los que están haciendo no está bien. Deberían mostrar reverencia por nuestro Dios. ¿Qué es reverencia? Respeto por Dios, a lo que Dios les había enseñado. ¿Ya tienen el versículo? Gracias, hijo. Déjame leer este completo y baja ese versículo. Te recuerdas que te quedaste en el 9. Y evitar así las burlas de los paganos, nuestros enemigos. ¿Saben cómo era la burla? Nehemías, copero del rey, el rey lo apoyó en todo, fue y construyó los muros, y su misma gente
está vendiendo como esclavo a su misma raza. Miren, soy evangélico, entre ellos se deben y no se pagan. O aquella expresión típica en Venezuela: ¿y eso qué es evangélica? ¿Y eso qué es evangélico? Por eso, cuando usted diga que es creyente o evangélico, no lo diga con orgullo como que si no peca. Baje la cabeza y diga: sí, soy creyente. ¿Y por qué no le anima? Es que tengo una carga tan grande. Tengo que ser como Él es. Tengo que ser como Él es. Y Él dice que no debamos a nadie nada, sino el amar los unos a los otros. Lo buscas allí, porque a mí no me gusta predicar. Entonces, cuando nosotros vemos Deuteronomio 23, 19 y 20, dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Interés de comestible: 1 kilo de harina, señor Pedro, ajá. O hermano Juan, 1 kilo de harina. Ajá, hermano Juan, ¿cuánto cuesta? 4,200, hijo. ¿Cómo lo quiere? ¿En pesos, en bolívares? No, en pesos. Me dice mi mamá que en pesos. 4,200. Ah, bueno. Hermano Juan, que se lo anote. Ah, bueno, dígale a su mamá que le estoy anotando 6,200 porque se devalúa. A eso se refiere, que no estés cobrando sobre víveres. Felicito a Dios que es tan claro en su palabra. Y le voy a decir: cuando usted hace lo contrario a lo que aquí dice, a Dios irrespeta. Y a Dios le falla. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. De un creyente, de un cristiano, no exijas interés. Ahora, de él que no es creyente, lo dice Dios, no yo. Porque uno predica así, la gente dice: ay, mira el pastor ese que vivo, que a nosotros los que nos vamos a su iglesia así nos tienen que zampar intereses. No, zampar no, cobrarles. Lo dice Dios. ¿Sí? Levítico 25, 36: no tomarás de él usura ni ganancia. ¿Qué es usura? Intereses sobre intereses. Intereses por encima de la tasa del Banco Central de Venezuela. Porque hay un interés legal y uno ilegal. Si no tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo, no le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Y por eso es que todos debemos convertirnos en buenos administradores de lo poco o lo mucho que tengamos, para no pedir prestado, para no llevar una vida de maldición a nuestro prójimo. Cuando no puedes pagar, no. Si no tienes cómo. Ahora, si tienes el cómo, desde el mismo día, desde el mismo primer día que tomaste un dinero, comienza a ahorrar para que des la primera cuota. Esto acontece cuando ellos reciben la liberación espiritual, la liberación del espíritu de sabotaje, del espíritu de miedo, del espíritu de intimidación, del espíritu de frustración. Estaban paralizados, no podían hacer nada. Del espíritu de división. Cuando son liberados, la mente les es liberada y tenía que ser mujer. Las mujeres hablaron: mire, estos gobernantes nos tienen. Y los hombres: ay, ya me metió en problema mi mujer. Porque mientras hay hombres que tienen sometidos a otros, cuando los otros reclaman, porque la ley no los respalda, aquellos que son apoderados les ponen más carga de intereses, tanto que tomaron sus hijas como esclavas, siendo gente
de una misma familia, siendo los hijos de Jacob o Israel y de sus 12 tribus, eran hermanos. Esto no es religión, esto es relación con Dios. Mas a todo lo que recibimos al Señor nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios si aceptamos que Jesús es Dios y que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y yo añadí, lo que están haciendo no está bien. Deberían mostrar reverencia por nuestro Dios y evitar así las burlas de los paganos, nuestros enemigos. Versículo 10. También mis familiares, mis ayudantes y yo les hemos prestado a ellos dinero y trigo, así que vamos a perdonarles esta deuda. Nehemías dio el primer paso, perdonó. Perdonó. Y sigue diciendo, versículo 12, ojo, a Nehemías le sobraba. Ojo, Nehemías era muy bendecido por Dios. Ojo, hay gente que tiene propiedades y abusan de otros. Cuando usted asume un compromiso, su palabra por delante. ¿Sabe? Para que usted reciba un préstamo en un banco de forma legal, usted le tiene que demostrar al banco que usted tiene capacidad de respuesta. Y se lo demuestra no con la cuenta bancaria nada más, sino con el movimiento de la cuenta bancaria, donde el banco se da cuenta que usted le tiene que pagar, por ejemplo, al banco 100 bolívares mensuales, y a usted le entran 1000 bolívares mensuales a la cuenta, y usted se gasta 700 y le queda 300, y el banco dice sí tiene capacidad de pago. De los 300 que le quedan, periódicamente le quitamos 100 y le quedan 200 y no lo dejamos quebrado. Porque así es el sistema bancario. Pero cuando una persona no tiene flujo en su cuenta bancaria, ¿y de dónde va a pagar? Y además de eso, si pasa de 100 bolívares a 100 millones de bolívares, la persona tiene que llevar documentos de propiedades a su nombre para que tenga capacidad de respuesta. Porque así es el negocio, así es el sistema. Y Dios no está en contra del sistema. Usura es estar por encima de los intereses bancarios. ¿Ok? Porque si el mundo cobrara según la tasa del Banco Central de Venezuela, nuestro fundamento económico sería puro préstamos. Hay gente que dicen es que el que no presta no puede. Yo conozco mucha gente hoy día en nuestra Venezuela amada que monta negocios sin préstamos. Comenzaron a ahorrar poco a poco y Dios los ha hecho bendecidos para bendecir. Porque nuestro problema como venezolanos es: invertí 100, gané 150, vamos a celebrar. Volvemos a invertir los 100 y los 50 que ganamos nos vamos al mejor restaurante de San Cristóbal. Y resulta y pasa que pasó de 50 la cuenta y fueron 70 y pico. Tranquilo, que yo agarro de los 100, ganamos menos, compramos menos, pero de todas maneras vamos a ganar el equivalente. Y resulta, acontece y pasa que como no eres fiel en lo poco, Dios no te lleva a lo mucho, porque eso es ley del reino de los cielos. Les ruego también que les devuelvan ahora mismo sus terrenos, viñedos, olivares y casas, y que cancelen las deudas que tienen con ustedes, sea de dinero, grano, vino o aceite. Y repito, por si acaso, si una persona va a comprarse un carro
y tú tienes una premura y te lo prestan, tú después vas a tener la premura de pagarle a esa persona. No puedes estar esperando de que esa persona te va a perdonar la deuda y a quedarse sin carro. ¿Me di a explicar o quieren otro ejemplo? ¿Ah? Si una persona tiene para comprar una escoba para barrer su casa y mantenerla limpia, pero usted tiene una premura y necesita el préstamo de ese dinero de la escoba, la persona le presta el dinero, pero usted no puede pretender que la persona le perdone, porque ese es el dinero de reponer la escoba. Así sea para que la mujer vuele en la escoba, pero se la tiene que regresar. Así el hombre sea el papá, el abuelo de Harry Potter, pero él necesita su escoba para salir volando. Porque hay gente aquí que abusa de víctima, hermano Graciliano, y no son cumplidos ni responsables. De verdad, predicar estos temas uno tiene que ser bien específico, calafatear para no dejar hueco, echar bien la brea para que no entre agua, porque cuando el agua entra al barco, el barco se hunde. El barco no se hunde, los barcos no se hunden por el agua de afuera. Los barcos se hunden cuando hay agua demasiado adentro. Interesante, ¿verdad? Clase magistral sobre administración. Tienes una cara así como, uy, es verdad, eso me lo enseñan. Ellos respondieron: devolveremos todo eso y no les reclamaremos nada, haremos todo tal como lo has dicho. Entonces llamé a los sacerdotes y en su presencia les hice jurar lo que prometieron. O sea, Nehemías tenía tanta confianza en ellos que los hizo jurar ante Dios. Y hoy día hay gente que ni el juramento lo cumple. Dan su palabra. ¿Y para qué les cuento? Además me sacudí la ropa y dije: así sacuda Dios fuera de su casa y de sus propiedades a todo aquel que no cumple este juramento. Wow, así que no cumple. Así lo despoje de todo lo que ahora tiene. Toda la multitud respondió: que así sea. Hecho está. Y alabaron al Señor. La gente cumplió su promesa. Nuestro problema es, ¿usted sabe por qué existe la profesión del derecho? Porque en el transcurrir de la vida la gente dejó de cumplir su palabra. Y luego se hacían lo de se anestesiaban y sufrían de amnesia, se les olvidó. Y se veían la persona en una esquina, ni la conocían ni la saludaban. Y allí comenzaron. Tenemos que obligar a la gente a que diga la verdad. El papel dice la verdad. Por eso los documentos legales. Y durante 12 años, es decir, desde aquel día del año 20 que el rey Artajerjes me nombró gobernador de la región de Judá, hasta el año 32, 12 años de su reinado, ni yo ni mis colaboradores hicimos uso de la pensión que me correspondía como gobernador. ¿Sabe de dónde salía esa pensión? De los intereses que los israelitas tenían que pagar. Y Nehemías, como era bendecido para bendecir, no cobró su pensión, su sueldo, la cantidad que le correspondía como gobernador, sobre todos los gobernadores. ¿Qué clase, Señor? En cambio, los gobernadores que estuvieron antes que yo fueron una carga para el pueblo. No les importaba la situación que el pueblo estaba viviendo. Ponían carga sobre carga, intereses sobre intereses, impuestos sobre impuestos. Pues diariamente cobraban 40 monedas de plata para comida y vino. Además, sus empleados oprimían al pueblo. ¿Cómo? Cobrándole, extorsionando. Pero yo no lo hice así por respeto a Dios. Hoy día no se necesita conocer de la Biblia. Hoy día se necesita es tener temor a Dios. Entender que Dios va a pedir factura, Dios va a pedir cuenta el día del juicio final.
corramos y hagamos conforme creemos que Dios nos va a pedir cuenta algún día. Eso es temor a Él. Aunque Él tarde, va a venir. Algunos tienen por tardanza su promesa de su segunda venida, pero Él va a volver. Y algunos, ¿saben quiénes tienen la segunda venida del Señor por tardanza? Aquellos que no se llenan del Espíritu Santo. Aquel 50% de la gente creyente que representan las 5 vírgenes insensatas. Pero siempre habrá un 50%, 5 vírgenes sensatas, que tendrán temor a Dios y caminarán y se obligarán a obedecer a Dios por amor a Dios y temor a Dios. Porque saben que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay tinieblas y donde no hay oscuridad, donde no hay opiniones personales, sino gente que escucha y dice: te voy a obedecer, Señor. Por otra parte, cumplí con mi tarea de reconstruir la muralla de la ciudad y no adquirí terrenos. Construye esta parte y te doy este pedacito de tierra. En cuanto a mis empleados, todos ellos tomaron parte en el trabajo. No estaban de supervisores nada más, sino que estaban allí trabajando. A mi mesa se sentaba hasta 150 personas, tanto judíos del pueblo como funcionarios del gobierno, sin contar a los que venían a visitarnos de las naciones vecinas. No solo comían los judíos, sino de naciones vecinas que no tenían. Iban y comían allí con él. Dios bendijo a Nehemías para bendecir. Habrá alimento en casa. Y lo que se preparaba diariamente por mi cuenta era un buey y 6 de las mejores ovejas y aves, y cada 10 días había vino en abundancia. A pesar de esto, nunca reclamé la pensión que me correspondía como gobernador, porque ya era excesiva la carga que pesaba sobre este pueblo. Nehemías tenía visión de la situación, de la crisis que tenía su pueblo. Nosotros, iglesia del Señor, tenemos que estar claros y entendidos de la crisis que vive nuestra nación y que somos bendecidos para bendecir. Cuando nosotros somos deliberados, como gente que piensa en el prójimo, Dios nos libra del día malo. Salmo 41, versículo 1: el que se acuerda del pobre en los días de calamidad, Dios le librará del mal. Aleluya. Estoy esperando, excelentísimo Ismael, que me busque Salmo 41, 1 y 2. Refiriéndome a Lucas cuando le dice: oh excelentísimo Teófilo. Recuerden que cuando estoy hablando no me gusta dejarla, me gusta leer la palabra, porque en la palabra de Dios es que está la libertad en el nombre de Jesús. Cuando tú eres una persona mala, un mensaje como este no te hace cosquillas, sino que te pones allí como si no fuera contigo. Arrepiéntete, cambia de actitud, porque Dios es paciente y misericordioso, pero también es fuego consumidor. ¿Y sabe qué? Ningún sufrimiento de esta vida es comparada con la eternidad en el infierno sin Dios, atormentado por no tener su presencia en su alma. Hoy día queremos predicar para que la gente esté contenta. El infierno no es el mejor destino en la vida. El mejor destino es nuestra patria celestial. En el nombre de Jesús. Bienaventurado, la palabra bienaventurado se la voy a traducir en dichoso. Oh mi Dios, estamos en Dios habla hoy, pero bueno, déjalo ahí. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Sabes qué es pensar en el pobre? De lo que tienes, compartir. En el día malo lo librará Jehová. Con razón Dios ha librado a esta iglesia. Y tenemos que reconocer que Dios nos ha librado, hermana, hermano,
porque Dios ha sido bueno y Dios ha puesto algo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y como sea, hemos obedecido. Tal vez no al 100%, pero el porcentaje en que hemos obedecido, Dios nos ha librado del día malo. Dichoso el que piensa en el débil y pobre, el Señor lo librará de en tiempos malos. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. Y está hablando de enemigos aquí humanos, pero espiritualmente de los enemigos, potestades, principados, de los enemigos que te hacen creer que te echan mal de ojo, de los enemigos que te hacen creer que un tabaco te hace daño. Nada de eso nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida, porque en la casa del Señor moraremos por largos días y la casa del Señor es nuestro corazón. Si Él está, hay libertad. El Señor es el Espíritu y donde está su Espíritu ahí hay libertad. Cuando volvemos, hijo, por favor, a Nehemías capítulo 5. Tómame en cuenta, Dios mío, para mi bien, todo lo que he hecho por este pueblo. Nehemías se acordó de los pobres. Nehemías se acordó de su gente. Versículo siguiente. No hay más versículos. Sí hay. 6:1. Pero es hasta ahí. Póngase de pie. Allí orando. Si usted cayó en la fauce de un préstamo por intereses, pídale perdón a Dios. Si usted le prestó a alguien por intereses, no es que le presté, pastor, porque apóstol, porque esa persona otra vez se me ha pedido prestado y nunca paga. Ya no le preste a los que no pueden pagar. Recuerdo uno de nuestros pastores que estábamos reunidos, unos 30, 40 pastores, y él dijo, yo tengo dinero ahorrado. Y dijo así, no presto. Y es verdad, está bien. Yo le dije, está bien, pastor, así debe ser. Porque al que no tiene capacidad para responder, para pagar, regálale lo que tú le puedas regalar. Pero no le prestes lo que él no te puede pagar. Uy, me salió hasta rimado, ¿verdad? Hasta con rima. Regala lo que puedes regalar, pero no prestes lo que otro no te puede cancelar, porque te va a amargar la vida. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Todos. Esto no es un tema de qué sueldo tengo. Este es un tema de temor a Dios. No robes a Dios. Pero es algo personal. Y cuando comienzan las deudas, cuando comienzan las crisis, cuando te tienen que pagar un día y llegan 7 días y no te han pagado, ya sabes por qué. Porque nosotros mismos ponemos tranca a la bendición de Dios. La bendición de Dios no depende de la cantidad, todo es bendición de Dios. La bendición de Dios es que cuando Dios ve que eres fiel en ese poquito, administrando correctamente, Él te sigue dando. No te va a aflojar bastante porque Él conoce tu pasado, Él conoce tu vida. Él sabe tal vez que eres una persona negligente administrando, que eres una palabra aquí andina, botarata, y por eso no te da más, porque no eres buen administrador, buena administradora. Pero el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone. Dios nos libre de tener que pedir prestado. Dios nos ayude. Pero cerciórate cuando pides prestado que en pocos días tienes la capacidad para pagar. Porque el que presta se le ve lo que tiene en el corazón cuando no le pagas el día que le dijiste que iba a pagar. El que presta se le sale la clase del corazón.
cuando por alguna circunstancia no puedes pagar. Dios es Dios. Con nuestra gente es preferible que regales 1 kilo de harina. Es preferible que regales algo. Pero no le hagas daño a alguien que no tiene capacidad de pago. Y el que no tiene capacidad de pago, una mano adelante y una atrás. Y tenga fe y aprenda a confiar en el Señor. Y los muchachitos aquí, hay que aprender a administrar el dinero que reciben de sueldo. Nos han cobrado cuando ya a los 3 días no tienen dinero. Porque el dinero es para administrarlo. Y después nos estamos quejando. Perdone que lo diga, después nos estamos quejando si tengo que pagar algo. Si tengo que pagar algo en la escuela, en la universidad o el colegio, comenzamos a quejarnos. Es que para todo es dinero. Yo creo que Dios es fiel, Dios siempre nos da para que podamos cumplir. Dios siempre se provee, Él sabe la medida que necesitas. Y entonces si Él sabe, apóstol, la medida que necesito, ¿por qué no me da esa medida? Porque sabe que eres mal administrador. Por eso no te da más, porque eres mal administrador, mala administradora. Pero cuando Él ve que sabes agarrarte como una anciana de 80 años en moto, que sabes agarrar bien y administrar bien tus recursos financieros, Él dice, me gusta, esa persona me gusta, a esa persona le voy a dar. Esa persona hace llegar el dinero a donde yo quiero que llegue. En el nombre de Jesús, bendecidos para bendecir. Dígale, Padre Celestial, gracias por tu palabra liberadora. Me ha desatado. Perdóname cualquier error en el que he incurrido, cualquier error en el que me he complicado la vida, cualquier error producto de no ser buen administrador de lo que me das. Perdóname por no honrarte. Perdóname por no agradarte. Perdóname, Señor, por ignorarte y darte la espalda. Perdóname, Señor, por no obedecerte. Hoy, Padre Celestial, te quiero pedir que me enseñes a tener disciplina, a no ser un mal administrador de lo que tú me das. Que mi casa sea provista de toda especie de bien en la medida de lo que me das. Que yo pueda cumplir, no ser un desordenado administrando. Líbrame de tener que recurrir a préstamos si no tengo capacidad. Líbrame para no recurrir a préstamos con intereses. Líbrame, Señor, de no esclavizar a ningún hermano en Cristo con préstamos sobre intereses. Y lo que es peor, cobrándole intereses sobre capital más intereses pasados. Intereses sobre intereses. Señor, perdónanos ese pecado. Cuando hemos practicado injusticia, que tal vez si dentro de la iglesia si hay un hermano necesitado, si les damos murmurando o quejándonos. Ayúdanos, Señor, a que cuando demos no seamos arrogantes, pensando que estamos mejor que otros,
porque estamos en la parte de repartir. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia y ser compasivo con los demás. Señor, ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, cuando tenemos un compromiso, a ser buenos mayordomos, buenos administradores, antes de adquirirlo. Y antes de adquirirlo, ya tener las primeras cuotas para cumplir. A saber que durante ese tiempo no puedo ponerme a inventar, que debo salir de las deudas antes de estar invirtiendo en otras cosas. Enséñanos a amar a aquellos que nos aman, ayudándonos. Ayúdanos a amar a la gente como tú la amas. Ayúdanos a amar a aquellos que nos hacen favores, cumpliéndole, siendo diligentes. Señor, gracias, porque tú nos das bendición para bendecir. Oh Espíritu Santo, todo espíritu de deuda, todo espíritu de esclavitud bajo intereses, queremos pedirte que nos liberes, lo eches fuera de esta casa en el nombre de Jesús. Que tú produzcas una libertad completa con tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Señor, perdónanos si perdimos el temor a ti, si en algún momento dejamos de tener temor a ti. Perdónanos y sé glorificado, Señor, y permítenos ser hombres y mujeres de valor, gente de palabra, gente que cuando nos comprometemos cumplimos. Y ayúdanos, Señor, a que la cabalgadura de la inflación no nos toque. Señor, en el nombre de Jesús, líbranos de la inflación, líbranos de la hiperinflación. Señor, glorifícate, Señor. Establece tu reino, establece el reino de los cielos en nuestros corazones y nuestras mentes. Establece el sistema financiero del reino de los cielos. Tu reino no es de este mundo. Nuestras finanzas no son de este mundo. Tus finanzas no son de este mundo. Señor, sé glorificado limpiando nuestras finanzas, activando las finanzas del reino de los cielos sobre nuestras vidas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que en todo tú te glorifiques. Conocemos la llave de abrir las compuertas de los cielos. Conocemos la llave de ser tierra deseable. Conocemos la llave de bendición para nuestras vidas cuando te diezmamos y te honramos, dando cada uno lo que propone en el corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino con alegría, Señor. Padre, toda la gloria es tuya en el nombre de Jesús. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Tú rompe ataduras y rompe las cadenas, Señor. Toda la gloria es tuya, Dios, en el nombre de Jesús. Oh, Baracinda, Maikarasi, gracias. Si hay alguien que necesita que oremos por su vida, pase al frente. Es más, si hay alguna enfermedad, pase al frente. Y cuando un pastor se acerque, diga que por salud. En el nombre de Jesús, 1, 2. ¿Necesita que ore por ti? Te invito ahora a pasar. Si no, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cristo sobre mí.
Padre, gracias. Gracias, llévalos con bien a sus hogares. Que esta palabra, Señor, escrita en su mente y sus corazones, se manifiesta en sus vidas. Y sean liberados, bendecidos para bendecir en todas las cosas. Todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza es para ti. Bendice cada familia, cada persona. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendecidos para bendecir. Dios me los guarde.